realmente quanto ali na Universidade da Plata, também, desde muito tempo, para falar sobre a proteção inteira, todos. A dinâmica da palestra é a seguinte: da palestra ao primeiro da palavra. Professora, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Se escuchó, yo lo escuché un poco cortado. No sé si es que ya puedo comenzar. Pode começar. Boa tarde, muito obrigada pelo convite para fazer esta palestra. Meu português não é muito bom, então vou fazer a apresentação em espanhol, mas os slides están en portugués. Cualquier cosa pueden preguntar. Bueno, el título de la presentación es Protección de la madera, exploración de métodos sustentables, y voy a intentar comentarles en este tiempo que tenemos para compartir un poco los trabajos de investigación, algunos trabajos de investigación que hemos estado realizando en el área de protección de madera y algunos proyectos futuros que también están por comenzar. Como primer punto, comentarles que esta investigación o estos resultados que les voy a comentar están en el marco de una investigación postdoctoral y también parte de una investigación doctoral, o sea, de mi investigación doctoral. Y en ambos casos yo trabajé y tuve la posibilidad de hacer estas investigaciones en la Universidad de Valladolid, España. Por lo tanto, el material con el que voy a trabajar y el material al que me voy a referir es procedente de allí. Hablo específicamente de lo que es la madera de Populus euroamericana, del clon I214, que es una madera que proviene de bosques cultivados, de florestas cultivadas, en este caso, de plantaciones de Castilla y León de España. Cabe destacar también que esta especie la tenemos en Argentina y que actualmente también estamos realizando parte de estas investigaciones con esta madera aquí en Argentina. Como para contextualizar el interés, digamos, de esta madera en España, comentar que aproximadamente un 50% del total de las plantaciones o de las florestas cultivadas en Castilla y León pertenecen a esta especie, y su madera generalmente estuvo asociada, o tradicionalmente estuvo asociada, a productos de bajo valor agregado. Entonces, con su actual interés en revalorizar su uso, es que se van atendiendo distintas consideraciones en torno a su madera. Una particularidad que tiene esta madera es su baja durabilidad frente a agentes de degradación, agentes de deterioro, y especialmente a lo que son hongos xilófagos y termitas, que bueno, en este caso, en España, la degradación por termitas es un daño importante. Aquí en Argentina aún no está, por suerte, ese daño aún extendido, digamos. La presencia de termitas no está extendida. Bien, entonces, pensando un poco en esa baja durabilidad de esa madera que está tan disponible, lo que se pensó fue en alternativas de tratamientos para poder aumentar esa durabilidad frente a los agentes de deterioro. Entonces, en ese contexto se pensó en la aplicación, por un lado, de termotratamientos y por otro lado, en la aplicación de nanotecnología para el desarrollo de productos que pudieran mejorar la durabilidad natural de estas
de esta madera cultivada y poder obviamente replicarlo en otras maderas cultivadas que tengan o que presenten baja durabilidad natural. Como objetivo, en torno a esta búsqueda de alternativas sustentables para la protección de madera, se planteó evaluar la resistencia al ataque de agentes bióticos de deterioro, hongos xilófagos y termitas, en madera de álamo del clon I214, como les dije, mediante la aplicación de tratamientos preservantes alternativos de bajo impacto ambiental y también en la salud humana, como una estrategia de aumentar la durabilidad de estas maderas provenientes de bosques cultivados. Bien, por un lado, como les decía, se pensó en la opción de la nanotecnología para el desarrollo de productos que pudiesen resolver o por lo menos atender a esas necesidades. Y por otro lado, a la aplicación de termotratamiento para dar lugar a lo que sería a una madera modificada térmicamente, que en este sentido la norma europea menciona o define a una madera modificada térmicamente como aquella en la cual la composición de las paredes celulares o sus propiedades han sido modificadas a una temperatura superior a 160 grados centígrados y en condiciones de reducida disponibilidad de oxígeno. Entonces, en ese marco es que voy a desarrollar un poco lo que se ha venido haciendo, pero principalmente me voy a basar en lo que es la aplicación de la nanotecnología para el desarrollo de productos preservantes, porque es la investigación más actual que hemos desarrollado y en la cual también tenemos una publicación que si quieren luego las puedo compartir, igual es de acceso abierto por si la quieren mirar, que está en la revista Forest, y bueno, donde hemos trabajado un grupo de investigadores, tanto de la Universidad de Valladolid, de España, como del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, también de España, y bueno, por parte también del Laboratorio de Investigaciones en Madera, al cual pertenezco, que también hemos compartido con mi colega Mónica Murase de aquí, parte de estas investigaciones. Así que bueno, en torno a esto es donde más voy a desarrollar, pero de todos modos algo de termotratamiento también les voy a comentar. Bien, como material de ensayo, como les comenté, nosotros trabajamos con la madera del clon I214 de álamo, proviene de una plantación de 20 años de edad. De todas maneras, nosotros hicimos un muestreo y una selección a partir de madera de mercado. De esa madera de mercado, digamos, nosotros pudimos hacer un seguimiento de la edad que tenía la plantación y demás, pero no es que hicimos un desarrollo desde la plantación o una trazabilidad desde la plantación de árboles en pie, sino directamente con material aserrado, comprado en el mercado, y esa muestreo y esa selección se realizó a través de la norma europea 350. Ese material fue recibido en forma de tablas de 50 milímetros de espesor por 150 milímetros de ancho y 3 metros de longitud. Esas tablas fueron estabilizadas en laboratorio y una vez que se contaba con la humedad de equilibrio higroscópico, se reacerraron para la obtención de las muestras eh, según las dimensiones establecidas tanto en la norma europea 113, para lo que es la determinación para hongos xilófagos, y en la norma europea 117, que es para la evaluación del deterioro frente a termitas. Como material de referencia, también atendiendo a la misma norma, la 350 de muestreo y selección, se trabajó con madera de pino silvestre, para lo que fue el ensayo de termitas, y de Fagus sylvatica de haya para lo que fue el ensayo frente a hongos xilófagos. Esta madera de referencia, en realidad la norma la
la exige a fin de realizar el ensayo de validación. O sea, a través de esos ensayos de validación, yo puedo determinar si mi ensayo es válido y por ende si todo el análisis que yo hago en el material que quiero comprobar, en este caso en el de Álamo, si es correcto, digamos, en base a esa validación que se hace en primer lugar en todo el ensayo. Una vez realizado el ensayo, se utilizaron las normas de clasificación para obtener la clase de resistencia a la degradación fúngica, que en este caso también se utiliza la norma 350 europea, y después para la definición de la clase de uso, que utilizamos la norma europea 335. Bien, como parte de una de las estrategias que se evaluaron, que es la nanotecnología, lo que se planteó fue realizar un compuesto binario conformado por nanopartículas de plata y de quitosano. Por lo tanto, como primera medida, se obtuvieron los oligómeros de quitosano a través de la degradación enzimática. Aquí, por ahí, un punto importante a destacar es que el quitosano es un polímero natural que se obtiene a partir de la quitina, la cual forma parte del exoesqueleto de distintos crustáceos, incluso de puede estar en las paredes celulares de algunos hongos, en levaduras y demás, o sea, es un eh, polímero natural que industrialmente se obtiene a través de la desacetilación de esa quitina. Por lo tanto, nosotros en este ensayo trabajamos ya directamente con lo que es el material industrializado, o sea, el quitosano en polvo de alto peso molecular, que fue comprado a una empresa en China. Ese quitosano posteriormente fue disuelto en agua de alta pureza, agua milicú, y disuelto también con ácido cítrico. El ácido cítrico lo que hace es aumentar la solubilidad del quitosano. El quitosano tiene la particularidad de no ser soluble en agua o tener muy poca solubilidad en agua, pero sí ser soluble en medios ácidos. Entonces, bueno, con esa reacción del ácido cítrico lo que hicimos fue aumentar esa solubilidad y después a través de un proceso de agitación con temperatura por un determinado tiempo se logró esa disolución del quitosano. Luego, utilizando una enzima, en este caso neutrasa, que es una enzima que también se compró, fue comprada, digamos, en el laboratorio, se realiza la degradación de ese quitosano para poder obtener partículas más pequeñas. Esa es la idea, digamos, de toda esta degradación. Luego se realiza una agitación a 60 grados centígrados durante 12 horas y a través de un proceso de sonicación, que es básicamente pulsos ultrasónicos que se van dando durante 5 minutos en pulsos de encendido y apagado, o sea, un minuto de sonicación, un minuto en descanso y así se va realizando para obtener lo que sería una mayor dispersión de las partículas y menor tamaño de esas partículas. Lo que se pretende con esto es evitar que se agreguen las partículas, o sea, desagregarlas lo máximo posible para obtener la mejor solución de oligómeros de quitosano. Bien, esa fue la primera parte, digamos, la obtención de oligómeros de quitosano. Para continuar con nuestro formulado, tenemos que realizar la síntesis de nanopartículas de plata, la cual se realiza a través del método de sonicación. Para esto se partió de nitrato de plata, el cual se diluye en una solución en este caso es un té de manzanilla, que lo que hace es actuar como agente reductor. En realidad acá por ahí hacer la aclaración que esta utilización de esta solución eh, o sea, en el laboratorio de maderas de la Universidad de Valladolid, junto con la gente de química de allí, fueron probando distintas soluciones de reductoras y tratando de buscar alguna solución que sea también lo más natural posible, llegaron al uso de
de esta solución como agente reductor que les dio resultados, entonces en este caso replicamos esa utilización. Se realizó la disolución con agitación también a temperatura y posteriormente sonicación a través de, o sea, debajo de luz ultravioleta para no desnaturalizar lo que sería la plata y obtener una solución de un pH aproximadamente entre un 4 y 5 aproximadamente. Esa solución de nanopartículas de plata se envió a un laboratorio de microscopía electrónica de transmisión para poder realizar el análisis de esa composición, las formas, sobre todo de las nanopartículas de plata. Una vez obtenida esta solución de nanopartículas de plata, lo que se realiza es la preparación de la solución binaria, o sea, los oligómeros de quitosano formados en la primera solución que les comenté, más las nanopartículas de plata, mediante un proceso de agitación y posterior sonicación, se diluye hasta, o sea, lo que hicimos nosotros fue diluirla hasta la máxima concentración, que en nuestro caso es la conformada por 4 partes por millón de nanopartículas de plata y 20 gramos por litro de oligómeros de quitosano, y a partir de esa solución madre, vamos a llamarle, obtener las otras disoluciones que conformarían los distintos tratamientos que nosotros realizamos en la madera. De ese modo obtenemos esta solución binaria. Las repeticiones en las que trabajamos, bueno, aquí les pongo las mismas disoluciones que les mostraba recién, mostrándole que este subíndice me está indicando en realidad la representación de cada concentración de cada compuesto. Y comentarles aquí que por ahí un punto importante es que en cuanto a especies, trabajamos por un lado con álamo, con la madera de álamo, de chopo como control, pero además la norma establece utilizar un control con el solvente que se utiliza. Nuestro solvente es agua, por lo tanto eh, utilizamos el álamo impregnado en agua. Después utilizamos el haya para lo que fueron los ensayos de degradación fúngica y el pino. En cada caso, utilizamos para cada especie fúngica 30 probetas por tratamiento. O sea que aquí serían 30 para pudrición blanca y 30 para pudrición parda, o sea, serían 60. Y para lo que son termitas, 9 repeticiones por cada tratamiento. Esto fuimos atendiendo a los mínimos establecidos que requería la norma. Bien, tenemos la madera, o sea, nuestro sustrato, y tenemos nuestra solución. Ahora tenemos que unir esa solución dentro de la madera, para lo cual utilizamos como método de impregnación un método de vacío-presión, que está indicado en la norma 113, en el apartado 2. En realidad acá hicimos algunas modificaciones en cuanto a la presión que aplicaban, así que inicialmente hicimos un vacío de 0,7 kilopascales durante 15 minutos. Una vez que ese vacío fue realizado, se agregó la solución preservante. Acá también agregamos el agua para ese control que les comenté anteriormente, así que fuimos haciendo todas las impregnaciones. Una vez que la solución estaba en el tanque de trabajo, vendría a ser, se agregó la presión de 8 bares durante 2 horas, culminada la cual se lleva a presión atmosférica y se retiran las probetas, se realiza un secado leve con un papel absorbente y se procede a determinar el peso de la madera, el peso de cada probeta, digamos, obteniendo ya impregnada. Un punto que no comenté, o sea que previamente a la colocación de las probetas dentro de ese tanque de trabajo, las mismas han sido pesadas previamente para obtener nuestro peso inicial, digamos.
Entonces, de este modo, con ese peso inicial más el peso a posteriori de la impregnación, lo que nosotros vamos a sacar es la absorción neta en cada probeta y luego la retención, que es lo que más sobre todo nos interesa porque la retención considera lo que es el principio activo, o sea, cuánto de principio activo queda en ese volumen de madera. Y entonces con esa información luego vamos a trabajar. Bien, realizado el proceso de impregnación, vamos a lo que es la realización del ensayo frente a hongos xilófagos. Para eso se utilizó la norma 113, el apartado 1, para la cual establece un medio de cultivo constituido por agar malta. Una vez que ese medio de cultivo se obtiene, se colocan en los frascos de degradación y se esterilizan. Posteriormente a la esterilización, lo que se hace es un enfriamiento y una solidificación de ese medio de cultivo para luego, en una cámara de flujo laminar, hacer la adición de la cepa, o sea, agregar la cepa fúngica a ese medio de cultivo para lograr que cubra todo ese medio de cultivo, y una vez que se logra ese cubrimiento del medio de cultivo por la cepa fúngica, o sea, que tenga un desarrollo de la cepa fúngica ya en esos frascos de degradación, ahí coloco las muestras o los cuerpos de prueba. Una vez que ya tengo las probetas dentro de los frascos en contacto con el hongo, se llevan a cámara de climatización a 22 grados y 70% de humedad relativa durante un periodo de 16 semanas. Una vez transcurrido ese periodo, las probetas se retiran de ese frasco de degradación o de ese frasco de cultivo, se las limpia, se quita todo lo que es el micelio fúngico y se lleva a estufa hasta la obtención del peso anhidro final. Esto también, me olvidé de comentarles que antes de poner la probeta en contacto con la cepa fúngica, yo tengo que tener el peso inicial anhidro de esa probeta para luego poder tener como referencia. Una vez obtenido el peso con el material degradado, lo que hago es la evaluación gravimétrica, o sea, determinar esa pérdida de masa considerando la masa inicial anhidra y la masa final anhidra, para poder obtener de ese modo la pérdida de peso o pérdida de masa, que es el parámetro que luego voy a utilizar para poder evaluar la clase de durabilidad de esa madera. En cuanto a las termitas, el método de impregnación fue el mismo, se procedió de la misma manera, y acá en este caso lo que hicimos fue, en primer lugar, realizar la formación de la colonia. Esto se realizó en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de Madrid, en el INIA. Ellos tienen un termitero, entonces desde ese termitero, ellos tienen primero un termitero real, digamos, y luego de ahí van llevando a cámara de cultivo las termitas y van haciendo crías dentro de esas cámaras. Nosotros sacamos de esas cámaras maderas que estén con termitas y realizamos lo que es el conteo de individuos. Eso se hace uno a uno y se van formando las colonias. Las colonias, o sea, las termitas son insectos sociales, por lo tanto todos están constituidos en colonias, entonces para reproducir su actividad tenemos que generar esas colonias. Para eso nosotros lo que hacíamos era contar 250 obreros o operarios y un porcentaje de 1 a 5% de ninfas y soldados, que esa proporción estaba en relación a la cantidad que habíamos sacado de esa muestra cuando lo sacamos del termitero. Entonces, de un 1 a un 5% de ninfas y soldados que representan la proporción que estaban en las muestras iniciales son las que tenemos que poner en nuestra colonia.
Una vez que están formadas esas colonias, en paralelo se prepararon los frascos de cultivo, cuyo sustrato está constituido por 10 partes de arena y 1 de agua, más virutas de pino, que esa viruta lo que sirve es de alimento inicial para la colonia. ¿Por qué? Porque yo una vez que tengo el sustrato preparado y las colonias armadas, voy a colocar cada colonia en un frasco. Entonces, hasta tanto esas colonias no se radiquen bien en el frasco, yo no les pongo el cuerpo de prueba, no les pongo la muestra. Por lo tanto, necesitan alimento durante esos días, esos 2 o 4 días generalmente tarda ese proceso. Entonces, para eso es que se ponen las virutas de pino. Entonces, luego de esos 2 o 4 días, donde nosotros lo que hacemos es observar la actividad que hay de las colonias dentro de los frascos, o sea, eso se ve a simple vista, se ven cómo van generando galerías dentro del frasco, dentro de lo que es el sustrato de arena. Entonces, cuando se ve que hay movimiento, luego de los 2 o 4 días, ahí recién se colocan apoyados sobre unos cilindros de vidrios que teníamos allí, apoyados sobre ellos, se colocan las muestras de madera. Una vez que ya tengo las muestras de madera colocadas en los frascos con el sustrato, se llevan a cámara de incubación durante 8 semanas, en este caso, a una temperatura de 26 grados y una humedad relativa de 70%. Transcurridas esas 8 semanas, se extraen los frascos de la cámara de cultivo, se realiza la extracción de la probeta y se hace el conteo de sobrevivientes. ¿De qué sobrevivientes? De los obreros, de los operarios, que son los que realmente hacen el daño en la colonia, son los que realmente se alimentan y llevan el alimento para el resto de la colonia. Entonces, se vuelve a realizar un conteo de sobrevivientes y se realiza un test visual para evaluar el grado de ataque que hubo en esas probetas. De acuerdo a la norma, tenemos un ranking de 0 a 4, donde vamos de ningún ataque hasta un ataque fuerte, pasando por sus respectivos intermedios. Nosotros, además de esa evaluación visual y de ese conteo de sobrevivientes, quisimos añadir, nos queríamos sacar un poco también la duda de hacer una evaluación gravimétrica y hacer una pérdida de peso para ver también cómo se comportaba el peso durante esa degradación. No es algo que esté incluido en la norma, pero nosotros lo incluíamos porque nos parecía que era un dato más tangible que por ahí una evaluación visual. Posterior a esos análisis, a esos ensayos, y una vez retirados los mismos y realizados los respectivos análisis para evaluar cómo se había comportado cada uno de ellos, llevamos a realizar un análisis de las microestructuras, de las alteraciones microestructurales, perdón, y un microanálisis de todo el material. Llevamos solamente 2 grupos, el grupo control, que sería la madera de álamo sin nada, y después el grupo que estaba impregnado con la solución de mayor concentración. Esto es, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero bueno, les explico por qué seleccionamos estos 2, porque fueron los que obtuvimos los resultados más contradictorios. Entonces queríamos ver qué pasaba con eso. Entonces hicimos un análisis mediante microscopía electrónica de barrido y mediante espectrómetro de dispersión de energía. Bien, eso en cuanto a nanotecnología. En cuanto a termotratamiento, que va a ser un poco breve lo que les voy a comentar, porque en realidad esto es una investigación que por ahí ya lleva un tiempo, pero ahora estamos en proceso de análisis de unos datos nuevos de termotratamiento que están en el marco de una tesis doctoral que se están por terminar, una tesis doctoral que dirigimos con otra colega. Entonces, bueno, por el momento tenemos los datos un poco más antiguos, pero por ahí para una próxima presentación ya tengamos los nuevos datos con los nuevos resultados y nuevas
temperaturas y tratamientos que hemos utilizado. Pero básicamente comentarles que cuando empezamos con esto del termotratamiento, lo que hicimos fue exponer la madera, también la misma madera, la de álamo, en una estufa de secado de laboratorio a diferentes combinaciones de temperaturas y tiempos, considerando una atmósfera lo más inerta posible o con condiciones lo más reducidas posible de oxígeno, y sin realización de ningún proceso extra, digamos, ni de humidificación, ni de ningún otro agregado de producto ni demás. Hago esta aclaración porque dentro de los termotratamientos industriales que existen, no en nuestro país, pero sí que a nivel internacional existen, hay distintas variaciones de lo que sería el termotratamiento, entonces por eso hago la aclaración que nosotros aquí lo único que manejamos fueron las variables tiempo y temperatura. Bien, nosotros lo que hicimos aquí fue utilizar o aplicar 4 series de temperaturas de 80, 120, 160 y 200 durante distintos periodos de tiempo, 45, 90, 135 y 180, y evaluar el comportamiento de la madera a durabilidad bajo esas temperaturas. Si nos basamos estrictamente en lo que es la definición de la norma europea, nosotros aquí estaríamos hablando de termotratamiento recién a partir de 160 y 200. ¿Por qué aplicamos temperaturas más bajas? Porque había alguna bibliografía que por ahí hacía, comentaba cuestiones sobre todo alrededor de los 120 grados, pero bueno, queríamos como tener también un poco una evolución de cómo iban funcionando la madera a medida que iba aumentando la temperatura sobre todo. Y nos encontramos con algunos datos que van a ver que son un poco curiosos y fue lo que nos también motivó a continuar con esto y seguir incorporando otras variables. Bien, básicamente el termotratamiento, o sea, fue la colocación de las probetas de las mismas dimensiones, lo mismo que les comenté para lo que fue el ensayo de biodegradación por nanotecnología para lo de termotratamiento, porque como se analizaron las mismas cepas fúngicas y también se analizaron las termitas, el material, el tamaño del material se rigió por las mismas normas que habíamos utilizado y que les mencioné anteriormente. Bien, como resultados y discusión, en la parte de nanotecnología, por un lado hablarle de lo que fueron los resultados de la impregnación. Aquí en esta figura superior lo que les estoy mostrando son las distintas disoluciones de las muestras del compuesto binario que tenemos, que tuvimos, que obtuvimos, y también una muestra de cómo quedaron las probetas, bueno, una probeta, ¿no?, representativa de cada uno de los ensayos a posteriori del ensayo de degradación. En cuanto a lo que fue la determinación realizada por microscopía electrónica de transmisión, se obtuvieron nanopartículas de plata mayoritariamente de forma esférica y con un diámetro de aproximadamente 20 nanómetros con una desviación de más o menos 6. Por su parte, el peso molecular fue inferior a los 2000 de cada Dalton. En estos gráficos lo que les estoy representando y mostrando es cómo en cada probeta que se utilizaron para cada uno de los agentes biológicos se fue comportando la retención, que era lo esperado, o sea, digamos, con una curva asintótica ascendente a medida que va aumentando la concentración, va aumentando la retención, o sea, tenemos más producto activo o más tóxico, entonces la retención también va aumentando a medida que tenemos mayores concentraciones. Bueno, eso es un poco a mayores concentraciones, mayores retenciones, y es en la que más obtenemos, es en la de 4 partes por millón de nanoplata y 20 gramos por litro de oligómero de quitosano. Bien, en cuanto a los resultados de durabilidad referente a la pudrición blanca en la parte de, seguimos hablando con la parte de nanotecnología, nosotros
Partimos de un álamo con una pérdida de peso de alrededor de 42% y una clase de durabilidad 5, correspondiéndose a una descripción como no durable de acuerdo a la norma, para llegar a una madera de álamo impregnada con el compuesto binario con una pérdida de peso de 30% aproximadamente, donde vemos que hay diferencia significativa casi con todas las demás muestras, excepto lo que fue similar fue con la siguiente concentración, pero pasamos de un álamo no durable a un álamo poco durable. O sea, subimos un escaloncito en lo que se podría, en lo que sería la clase de durabilidad. ¿Y esto qué implica? Bueno, sí, podemos decir, seguimos estando en una clase de uso interior o seco, o por ahí podemos estar en un interior o bajo cubierta, sin exposición a la intemperie y evitando algún contacto con humedad. Pero bueno, es un, un salto, es una mejora que se logra en base a lo que es la pudrición blanca. Y esto va de la mano. Bueno, en Europa está el Eurocódigo que rigen todas las que son las reglamentaciones para la madera estructural. Entonces, estas clases de uso que se van definiendo también están asociadas con las clases de servicio que son requeridas en la madera estructural que aparecen como condiciones del Eurocódigo 5. Entonces, bueno, como que va de la mano también con todo eso. En cuanto a lo que fue pudrición parda, partimos de una madera de álamo con un 42% aproximadamente de pérdida de peso y obtuvimos una pérdida de peso de 27% aproximadamente en la madera tratada con el compuesto binario de mayor concentración. Del mismo modo que el anterior, pasamos de una madera no durable a una madera poco durable, tuvimos un escaloncito. En cuanto a la clase de uso, sería la misma consideración que lo que les comentaba recién, pero acá hay un punto muy importante. La pudrición parda es considerada de las más agresivas en la madera. ¿Por qué? Porque aún con poca pérdida de peso se eh, se suele perder bastante resistencia, sobre todo mecánica, en la madera. ¿Por qué? Por el tipo de degradación que se produce en las cadenas de celulosa, que produce, digamos, el hongo en las cadenas de celulosa. Entonces, más allá de ese saltito o ese poco escalón, de ese escaloncito nada más que pasamos de no durable a poco durable, realmente el lograr que haya mucho menos pérdida de peso en cuanto a resistencia es un valor muy importante, porque por esta cuestión que les comentaba de cómo degrada a la madera, cómo degradan a las maderas las cepas de pudrición castaña, en este caso con los foroputianos. Bueno, y la misma consideración de la relación entre la clase de uso, que da la norma 335, y la clase de servicio que requiere el Eurocódigo. Por eso es que siempre son importantes estas cuestiones de durabilidad para la madera en servicio. En cuanto a las termitas, pasamos de una madera no durable, aquí lo que les comentaba hoy, o sea, la norma se rige para hacer la descripción y para determinar la clase de durabilidad, se rige en el grado de ataque, que es visual. Esa es una característica visual. Entonces aquí voy a hacer la clasificación en base a lo visual, pero bueno, después por ahí también vamos a ver un poco esto que pasa con la pérdida de peso, que nosotros lo utilizamos como parámetro también, aunque no estuviese regido en la norma. Bien, partimos de una madera no durable y pasamos a una madera durable o medianamente durable. ¿Por qué digo durable o medianamente durable? Porque por ahí el salto, o sea, prefiero ser un poco más conservador y decir, bueno, de no durable a medianamente durable o durable, pero realmente por lo que es el grado de ataque, eh, podríamos decir que es una madera durable. Lo que pasa que, vuelvo a lo mismo, es
el grado de ataque es una evaluación visual, por lo tanto tiene cierto grado de subjetividad para poder realizar el análisis. Entonces, bueno, sí que hay una mejora, sí que se ve por la tasa de supervivencia además, o sea, acá sobreviven muchos menos individuos que lo que sobreviven en esto, o sea que acá hay realmente una acción termiticida del compuesto, y también lo podemos ver incluso en las reducciones de las pérdidas de peso, digamos. Aquí vemos, bueno, lo mismo que podemos pasar, aquí sí por ahí podemos pasar de un interior seco a una baja cubierta, o por ahí incluso a un exterior. Pero en este fue el que fue más evidente en cuanto a lo que fue el grado de ataque, sobre todo. En cuanto a las alteraciones microestructurales y al microanálisis del material, bueno, en cuanto a lo que fue la pudrición blanca y la pudrición parda, en ambos casos la severidad fue más evidente en el material que no fue impregnado, digamos, que en el material impregnado. En cuanto a lo que es la pudrición blanca, se pueden ver erosiones en los diferentes tipos de tejidos celulares y el colapso en distintos sectores del tejido que se pueden ver. Hay una deformación y un afinamiento también de las paredes de los vasos, hay orificios y presencia de parénquima en parénquima, y hay presencia de micelio celular, que aquí por ahí se puede ver bastante bien. Y en cuanto a lo que fue lo macro, hay una consistencia esponjosa, especialmente más esponjosa, más al apretarlo con los dedos, o sea, se hunde. Eso por supuesto, siempre en las muestras control fue más evidente ese comportamiento. En cuanto a lo que fue pudrición castaña, también hay fracturas y deformaciones en elementos celulares. Hay también micelio en los vasos que se pueden ver. Hay coloración en lo cuanto a lo que es macro, hubo una coloración parda y una consistencia más frágil, una fractura en un patrón cúbico que es como lo típico de este tipo de degradación, pero insisto, siempre más evidente en lo que fue la zona, el material sin impregnar que el material impregnado o tratado. En cuanto a las termitas, no se realizó un análisis de microscopía porque el daño es básicamente mecánico, pero sí que hay una menor evidencia de daño en el material que fue tratado con respecto al material que no fue tratado. En cuanto a el microanálisis a través de EDAC, lo que observamos nos llamaba la atención porque se podía ver, sobre todo en pudrición castaña, acá también lo vemos, depósitos blanquecinos. Entonces queríamos corroborar si estábamos en presencia de nanopartículas de plata. Lamentablemente no encontramos ahí nanopartículas de plata, lo atribuimos a quizás a su baja concentración, a su baja concentración, no encontrar depósitos, digamos, de lo que fueron las nanopartículas de plata, y sin embargo nos encontramos principalmente con lo que fue deposiciones de oxalato de calcio vinculados posiblemente a la degradación fúngica. Hay varios reportes que mencionan esta relación, sobre todo en lo que es pudrición parda, que es incluso donde más vimos ese tipo de depósitos, donde más se veían, más evidentes. En cuanto a los resultados del termotratamiento, aquí también podemos ver que en Trametes Versicolor, aquí es donde yo le comentaba que encontramos algunas cosas curiosas que nos llamaron la atención, porque partimos de una pérdida de peso y una clase de durabilidad
determinada, o sea, baja de interior, con una alta pérdida de peso, y en realidad 160 y 200 grados centígrados empeoró esa situación, pero con bajas temperaturas obtuvimos una mejora en eso. Y acá se pueden ver incluso dos grandes grupos. Entonces, en base a eso, nosotros quisimos saber, y estamos en proceso de análisis, saber qué pasa acá, en esta zona, entre el 120 y 160, porque acá como que se dividieron dos grupos justo como en ese límite. Entonces, bueno, viendo de analizar ese sector y un poco de mayores temperaturas. Eh, Posiblemente lo que se pueda considerar acá es que a medida que la temperatura aumenta, la lignina se degrada y se suma a esa degradación generada por los hongos, y no tiene efecto esa policondensación que se puede llegar a generar en los termotratamientos con la lignina. En cuanto a lo que es la cepa de pudrición parda, acá partimos de un testigo con una pérdida de peso de 30% aproximadamente, y vamos obteniendo unos valores que, si bien no son tan bajos relacionados con el testigo, sí que podemos inferir lo mismo que les comentaba anteriormente. O sea, aunque sea poca la pérdida de peso, ya tenemos una ganancia porque es menos resistencia que se pierde. Pero sí que en esto tenemos los datos como más dispares, digamos. Y acá, así por ahí relacionamos el comportamiento a una menor concentración de grupos hidroxilos con capacidad de absorber agua, que lo que hace es generar un ambiente menos propicio para lo que sería el ataque fúngico de esta cepa. En cuanto al termotratamiento, para lo que fueron las termitas, no hubo una mejora en la durabilidad, y vemos incluso que hay una mayor tasa de supervivencia con las mejores en las temperaturas más bajas, por ahí probablemente asociado a una mayor disponibilidad de humedad, pero no se logra con el termotratamiento una mejora en cuanto a lo que es la clase de durabilidad, que sigue siendo sensible. Así que bueno, eso fue en cuanto a lo que era termitas y termotratamiento. Acá, bueno, este ensayo con termitas aquí no se puede seguir porque nosotros no contamos con termitas, tampoco contamos con este tipo de daño, pero bueno, fue un trabajo que se realizó junto con la gente de Linía de Madrid. Bien, para ir finalizando como conclusiones en lo referente a nanotecnología, podemos decir que la solución de mayor concentración que aplicamos, que era de 4 partes por millón de nanopartículas de plata y de 20 gramos por litro de oligómeros de quitosano, mejoró con diferencias significativas la resistencia de la madera contra los 3 agentes bióticos estudiados, y sobre todo lo importante o lo más destacable es en el caso de la pudrición parda con Eufora puteana, que pasó de poco durable a moderadamente durable, y en el caso de las termitas de la especie que utilizamos, que es Reticulitermis graceis, que es una termita de comportamiento subterráneo, pasó de poco durable a moderadamente durable o durable. En cuanto a la microscopía, los ensayos que se realizaron del análisis microestructural, se mostró una diferencia de degradación entre las muestras que fueron tratadas, o sea, la máxima de concentración y el control. Y como conclusión general, puede decirse que en estos primeros análisis que se han realizado, el termotratamiento en baja concentración, por impregnación vacío-presión realizado en la madera de álamo, del clon I214, atiende a varios de los criterios de los que se conformaría un preservante ideal, digamos, como puede ser su acción efectiva en bajas concentraciones, un efecto prolongado y de liberación lenta, que eso también es lo que le genera el quitosano, digamos, que hace como función de que el anti va liberando lentamente los iones plata.
la eficacia contra diversos organismos degradadores. Nosotros pudimos estudiar 3 tipos de degradación, y ambientalmente más amigable, porque más allá de que estamos utilizando nanopartículas de plata, realmente es a muy baja concentración, a un tamaño nano y acompañado de un agente que es de naturaleza orgánica y natural, entonces le otorga mayor sustentabilidad al producto y una mejora en lo que sería en relación a los productos químicos actualmente utilizados en la industria. Como termotratamiento se podría decir que es una alternativa como para la mejora de la resistencia a la degradación frente a estos agentes biológicos. Igual hay que seguir analizando otras cuestiones porque por ahí son valores bastante dispares, incluso hasta en la bibliografía que se reportan comportamientos dispares. Entonces, por ahí unos nuevos resultados que estamos analizando, por ahí puedan llegar a aportarnos un poco más de claridad y luz verde para el uso del termotratamiento, para la mejora de la durabilidad de esta especie, no solo frente a agentes biológicos, sino también frente a lo que es intemperismo, que es otra de las cosas que estamos abordando frente a estas, con este tratamiento. Perdón. Para finalizar, comentarles brevemente en qué estamos, digamos, en qué seguimos, cuál es la idea. Por lo pronto tenemos un proyecto recientemente aprobado que es de nanotecnología y química verde, nuevas tecnologías aplicadas a la protección de madera, este que está aquí, que este va de la mano de otro proyecto más grande presentado, del que aún no tenemos resolución, pero donde se pretende continuar con esta línea de nanotecnología, tratando de incorporar incluso por ahí un poco lo que serían las pautas de la bioeconomía circular, que es atendiendo un poco al uso de residuos de aserraderos para la obtención de productos que puedan formar parte de un preservante. Así que estamos trabajando con eso, con gente de química para ver qué se puede desarrollar, y en lo cual está incluido en estos 2 proyectos. La tesis doctoral, que está en etapa casi de finalización, que es en la que estamos evaluando la parte de continuando con lo de termotratamiento de esta madera de Populus, y realizando no solamente ensayos frente a agentes biológicos, sino también frente a intemperismo, utilizando también otras variaciones de combinaciones de tiempos y temperaturas, como para dar continuidad y ver bien un poco, dar continuidad a los resultados que les mostré, y ver a ver si podemos tener un poco más de claridad en eso. Y hay otra tesis doctoral que estamos codirigiendo con una colega que lo está realizando una ingeniera agrónoma en Mar del Plata, que es también sobre mejora en Eucalyptus globulus, donde también estamos haciendo aplicación de termotratamiento, y aquí también pensando más que nada en lo que es intemperismo, y pensando además en otras cualidades del termotratamiento, de estabilidad, calidad de vinculado, colorimetría y demás. Y un último proyecto en el que me invitaron a participar, de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil. Es una presentación de un proyecto que aún estamos en etapa de presentación nada más, que es también la utilización de taninos para impregnación de madera, viendo también de encontrar una alternativa más sustentable a lo que serían los productos químicos actualmente utilizados en el sector de preservación de madera. Eso es un poco un pantallazo de lo que les quería comentar. Muy obrigada por su atención y quedo a disposición. Professora Eliana, muito obrigado pela excelente palestra. Em nome da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia da Madeira, eu agradeço seu tempo, né, destinado a nós.
Eu vou encerrar aqui a gravação para que fique registrada apenas a palestra e aí na sequência abra a palavra para as questões, ok? Ok. Obrigada.